Bueno, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le dan esta noche la gloria, como cantábamos hace un rato, la honra, el poder y la autoridad al Señor? Y si eso le damos, bueno, el tema de hoy se llama avanzando a la madurez. Si hay una manera en que usted puede hacer esto, es avanzar a la madurez. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos capítulo 6, verso 1, por favor. Vamos a continuar con nuestra serie Jesucristo es superior a todas las cosas. Dice la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fíjese bien, el autor aquí en el capítulo 6 comienza este texto diciéndonos con esta frase: por tanto. Y esta frase nos está indicando que después de habernos hablado del peligro de la inmadurez, ahora el autor tiene el propósito de alentarnos a los judíos, a los que les escribió en primer lugar, y en segundo lugar a nosotros, los estudiosos de la palabra, ¿verdad? En este tiempo, hoy nosotros también somos alentados con su palabra para que tú y yo avancemos a la madurez y no nos quedemos como inmaduros, y podamos ver así la vida de Cristo formarse en cada uno de nosotros. ¿Cuántos desean que la vida de Cristo sea formada completamente en su vida? Si usted así lo desea, tenemos que avanzar a la madurez. Y déjeme hacerle algunas preguntas necesarias esta noche. ¿Estamos conscientes tú y yo de lo importante que es avanzar a la madurez? ¿Cuántos problemas evitaríamos si tú y yo lográramos madurar? ¿Estamos conscientes también de la necesidad que tenemos de juzgar cada vez mejor entre el bien y el mal? Y hermano, déjame decirte una cosa más. Estará bien que hay alguna persona, por ejemplo, un maduro. Si hay una persona madura, esta persona madura seguro no tiene necesidad de venir con alguien y preguntarle: hermano, ¿está bien que yo haga esto? ¿O qué hago para este problema? O decir: pastor, es que no sé qué hacer y ya no aguanto mi situación. Escuche lo que le voy a decir. El hombre o la mujer madura no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque conoce muy bien la palabra y sabe aplicarla a cada una de sus situaciones. El maduro, mis hermanos, precisamente se caracteriza por el conocimiento que ha adquirido de la palabra de Dios y la aplicación que hace a su vida de ella. El maduro se caracteriza porque su dependencia está en Dios y en nadie más. El maduro se caracteriza por la habilidad de poder usar correcta y sanamente la palabra de Dios. Y si nosotros, conociendo esto del maduro, pues tenemos que avanzar a la madurez y lograrla en nuestra vida. Así que vamos al verso 1, que dice ahí: por tanto, dejando ya los rudimentos, es decir, las verdades fundamentales de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, a la madurez. Esto nos dice el autor a la epístola a los Hebreos. Tenemos que avanzar y avanzar hasta lograr niveles más altos de nuestra madurez espiritual. El cristiano ha sido llamado para eso, mi hermano. Recordemos también que esta madurez es todo un proceso en el cual tú y yo tenemos que estar creciendo día con día. No te puedes quedar ahí como un bebé, porque recuérdelo que el inmaduro corre el peligro no solo de estar en la inmadurez, sino de caer en la apostasía. Así que para avanzar a la madurez, el autor en el capítulo 6, mis hermanos, nos va a hablar de 3 cosas importantes que debemos hacer en nuestra vida espiritual. Si tú y yo queremos ir hacia adelante a la madurez, tenemos que hacer estas 3 cosas importantes. La primera, el autor nos va a decir
que debemos establecer correctamente los fundamentos en nuestra vida. La segunda cosa que el autor nos va a enseñar en este capítulo 6 es que debemos tener mucho cuidado del peligro de la apostasía, precisamente. Y número 3, el autor nos va a enseñar en este capítulo 6 que debemos estar viviendo las evidencias de nuestra salvación. En estos 3 pasos, tú y yo seguro vamos a avanzar a la madurez. Dice el verso 1, repitiéndolo: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Número 1, debemos establecer correctamente los fundamentos si queremos avanzar a la madurez. Cuando está diciendo el autor, no echando otra vez el fundamento, no se está refiriendo a que ignoremos o que los olvidemos o que los descuidemos estos fundamentos, porque algunos piensan que hay otros aspectos doctrinales más profundos e importantes, y esto no es verdad. Sino tenemos que entender que estas enseñanzas de Cristo, las que vamos a repasar rápidamente, deben de ser la base de nuestra vida, sobre la cual tú y yo debemos edificar nuestra vida cristiana. Como cristianos tenemos que tener un fundamento. Debemos poner muy bien el fundamento en nuestra vida espiritual, porque esto es como una construcción, mi hermano. Cuando se construye un edificio, dependiendo los pisos que se va a hacer, es importante que tenga un buen fundamento, porque si no tiene un buen fundamento, cualquier movimiento de la tierra, cualquier viento que venga fuerte puede derrumbar ese edificio. Y así tiene que ser con nuestra vida espiritual. Tenemos que poner bien el fundamento para que nuestra vida cristiana, que vamos a edificar sobre ese fundamento, esté bien sólida. Y así vengan movimientos y vengan vientos y vengan lluvias y vengan ríos y golpeen contra nuestra vida espiritual, ahí estemos firmes. Así que vamos a ver rápidamente cómo establecer estos fundamentos. Son 6 que nos dice el autor aquí. Y el primero dice: el arrepentimiento de las obras muertas. No echando otra vez este fundamento, le dice a los judíos. Ahora, los judíos creyentes, mis hermanos, ellos vivían bajo tradiciones, pensando que por el simple hecho de sus obras y el cumplimiento de ellas lograban su salvación, cosa que no era verdad. Y al predicarles el evangelio, se les invitó a arrepentirse de esas obras muertas. Es decir, a ya no confiar en esas obras, a ya no confiar en ellos mismos, en lo que ellos pueden hacer. Se les invitó a arrepentirse de su vida pasada para iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Así es también con nosotros los cristianos. Tú no puedes seguir confiando ya en las obras, ni en ti mismo, ni en lo que tú puedes hacer para Dios. El primer fundamento importante de nuestra vida es el arrepentimiento. Debemos arrepentirnos, debemos vivir una vida de arrepentimiento. La vida del cristiano es toda su vida, es una vida de arrepentimiento. Así que este es un fundamento muy importante sobre el cual debemos edificar nuestra vida cristiana. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Cuando Pedro seguía al Señor Jesús, y el Señor Jesús en una ocasión le dijo: Pedro, antes de que termine el gallo de cantar 3 veces, de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo negó al Señor, ¿lo recuerdan? ¿Y saben qué fue lo que hizo que Pedro volviera otra vez con su amor y su pasión al Señor? El arrepentimiento. Si Pedro no se hubiese arrepentido, si Pedro no hubiera tenido esta opción de arrepentimiento, Pedro se hubiera perdido. Pero Pedro tenía este fundamento y lo usó, se arrepintió
y volvió otra vez al Señor y a hacer lo que el Señor quería que él hiciera. Así que es importante este fundamento, el arrepentimiento. El segundo, la fe en Dios. El arrepentimiento y la fe en Dios, mis hermanos, son la base del evangelio. ¿Qué fue lo que predicó Cristo en los inicios de su ministerio? En Marcos 1, 14 y 15 dice la escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mire lo que dijo Jesús: arrepentíos y creed en el evangelio. Estas dos cosas son fundamentales para el mensaje del evangelio, y este es otro fundamento importante en la vida del cristiano que tiene que ponerlo, que es la fe en Dios. Esta fe, mis hermanos, que se está hablando es la confianza total que tú y yo debemos de tener en nuestra salvación, y que esta salvación solo está en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se debe recurrir a ningún hombre, como los judíos recurrían a sus personajes que ellos tenían en alta estima. No se debe poner confianza en ninguna otra obra, como los judíos ponían su confianza en su templo y en los sacrificios y en todas estas cosas. No, la salvación es un acto solo de Dios, y por lo tanto es a Él y a su palabra que tú y yo debemos creerle. Por eso dice la escritura, Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Este es un fundamento más. El arrepentimiento, dijimos, la fe en Dios. Mi vida cristiana tengo que edificarla sobre estos fundamentos. Ahora, escuche esto. El asunto es que también los judíos solo se habían quedado en el conocimiento de estos fundamentos. Conocían del arrepentimiento, conocían de la fe en Dios, pero no iban adelante, no crecían en la fe. Cuando la fe, mis hermanos, tiene que ir creciendo hasta lograr, como Pablo llegó a decirnos en la carta a los romanos. Pablo dijo que el justo por la fe vivirá. Todos nosotros, seguidores de Cristo, tenemos que aprender desde el momento que llegamos a los pies del Señor hasta el momento que el Señor regrese por nosotros. Debemos vivir vidas de fe. Este es otro fundamento. Tercer fundamento que tenemos que establecer en nuestra vida: la doctrina de los bautismos. Es importante considerar aquí que la palabra bautismos en plural, que su significado original significa lavamientos, purificaciones. Es decir, aquí el autor está usando esta palabra en plural, haciendo mención, fíjense bien, tanto al bautismo ceremonial que realizaban los judíos en comparación o en relación con el bautismo cristiano, el bautismo de Juan. Es decir, como los creyentes judíos habían pasado de las purificaciones bautismales judías al bautismo de Juan, la enseñanza elemental de los judíos era precisamente la tipología que había entre su bautismo ceremonial de las purificaciones y el bautismo de Juan que se daba ahora en Cristo Jesús. Este bautismo que nosotros tenemos que creer en el Señor y obedecer, usando este bautismo como una señal de ser verdaderos seguidores de Cristo. Este bautismo de Juan también a ti y a mí nos da un mensaje, por eso debe de ser el fundamento de nuestra vida. Y el mensaje de este fundamento es que al bautizarnos tú y yo, nosotros sabemos bien que estamos muriendo a nuestra vida pasada y estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso son importantes estos fundamentos: arrepentimiento, fe en Dios y la doctrina de los bautismos. La cuarta doctrina de fundamento que habla aquí es la imposición de las manos.
Entonces son los fundamentos que tenemos que establecerlos correctamente en nuestra vida. Esta imposición de las manos era un símbolo que demostraba que una persona había sido llamada a servir a Dios. Les voy a leer un texto en Números 27, 18 al 20 para que usted lo entienda, lo que el autor está diciéndole a estos judíos, creyentes, que les escribe. En Números 27, 18 al 20 dice: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Ahí está la imposición de manos que se usaba para el llamamiento al servicio. El autor les estaba enseñando que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando una persona se le llama y era apartada para servir a Dios, otros creyentes ponían las manos sobre esta persona como señal y confirmación de su llamado. Ya vimos en el Antiguo Testamento cómo Moisés lo hizo con Josué. Ahora déjeme leerle un texto en el Nuevo Testamento, como también lo hacen ya en Cristo. En Hechos 13, verso 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces dice: habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando el autor les está hablando a los judíos de esta imposición, porque este es un llamamiento importante que tenía que ver con el servicio, el asunto es que estos judíos se habían quedado en el simple acto de la imposición de las manos, en el simple conocimiento de esta doctrina, pero el llamado a servir y el llamado a apartarse para Dios no lo estaban haciendo. No estaban sirviendo a Dios, no estaban viviendo como apartados para Dios. Tú y yo tenemos que entender que a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho un llamado, y hemos recibido esa imposición de manos para confirmar ese llamado, y tú y yo tenemos que trabajar sobre ese fundamento. Tenemos que edificar nuestra vida cristiana sobre ese fundamento. Por un lado sirviendo a Dios, y por otro lado apartados, consagrados para Dios. Otro fundamento, el quinto, es la resurrección de los muertos. Tú y yo tenemos que edificar nuestras vidas cristianas sobre esto. Esta doctrina, mis hermanos, de la resurrección de los muertos, que ya era creída por los judíos desde el Antiguo Testamento, y que había sido confirmada y cumplida esta enseñanza claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo es la base también fundamental de nuestra salvación. Si Cristo, dijo Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces resulta vana nuestra fe, como lo dice en Corintios 15:14. Pero esta resurrección no debe quedar en el mero conocimiento o estudio de los acontecimientos. Debemos ir adelante. Debemos estar viviendo tú y yo como verdaderos resucitados en Cristo. ¿Cuántos son resucitados en Cristo? Tenemos que vivir como esos resucitados, en una nueva vida, y con la esperanza de que un día Cristo va a venir y va a culminar la redención total cuando seamos resucitados de los muertos en cuerpo. Amén. Tenemos que avanzar a la madurez. Déjeme ir al último,
para terminar, estos 6 fundamentos sobre el cual tú y yo tenemos que edificar nuestra vida cristiana. El juicio eterno. Los judíos sabían del juicio de Dios. Ellos sabían de la ira de Dios. En todo el Antiguo Testamento ellos podían entender esto claramente. Conocían del juicio del diluvio. Conocían del juicio a Sodoma y Gomorra. Conocían todos los juicios que fueron aplicados en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Solamente son una señal y apuntan al juicio final, que es un juicio eterno. Pero ahora nosotros los creyentes sabemos que el juicio de Dios es eterno y que sus consecuencias, por lo tanto, son eternas. Que Dios va a dar su pago a cada uno y que nadie se va a escapar de este juicio. Pero que ahora este juicio en Cristo Jesús está basado en 2 puntos importantes. El primero, aquellos que han recibido y han creído en el Evangelio ya no serán condenados, pues Cristo cargó en él el castigo, el juicio. ¿Cuántos de ustedes han recibido el mensaje del Evangelio? Tú ya no vas a pasar por ninguna condenación, por ningún juicio. Pero hay otros, aquellos que rechacen el Evangelio y rechacen a Cristo, recibirán juicio y condenación por toda la eternidad. Fíjate bien, los judíos a los que se les escribió, muchos de ellos vivían temerosos. Por eso no querían saber sobre el juicio eterno. Vivían temerosos y con pensamientos llenos de terror. Pero el autor les dice: deben ustedes avanzar a la madurez. Ustedes son creyentes, ustedes ya no deben de tener miedo. Ustedes como creyentes son salvos del juicio de Dios, libres de la ira de Dios, y por lo tanto no hay que temer si vivimos como verdaderos seguidores de Cristo. La Escritura dice, te voy a leer 2 textos, Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay paz. Ya no hay juicio, ya la ira de Dios no está sobre nosotros gracias a la justificación que Jesucristo ha realizado por nosotros. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay. Así que, mis hermanos, tenemos que crecer y madurar en aprender a reposar y confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra única seguridad. Amén. Por eso dice el autor en el verso 3, terminando estos fundamentos, dice: esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, el autor nos está mostrando una determinación, y se está incluyendo el autor, diciendo: debemos determinarnos a ir adelante, a ir a la madurez. Establezca bien los fundamentos en su vida y vayamos a la madurez. Amén. Vayamos adelante. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Dios no quiere que sigamos con las mismas actitudes de siempre. Un cristiano que no cambia, mis hermanos, un cristiano que sigue igual con actitudes de hace años atrás y sigue igual, algo está pasando en su vida. Hay inmadurez en su vida. Algo le está estorbando para ir adelante a la madurez. Y tenemos que poner mucha atención a eso, porque la Biblia nos dice también en 2 de Pedro 3:18, nos invita y nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Así que, mis hermanos, una manera de avanzar a la madurez es estableciendo correctamente los fundamentos. Hemos hablado de 6, tú los puedes repasar, tú puedes meditar, pero sobre todo aplícalo a tu vida. Vamos ahora a la segunda cosa que el autor quiere que hagamos para que avancemos a la madurez. La segunda cosa que el autor quiere que hagamos para avanzar a la madurez es que debemos tener mucho cuidado de la apostasía. Verso 4, por favor. Vamos a leer hasta el 8. Porque es imposible, dice,
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Pero dice aquí, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Este pasaje que nos habla de tener mucho cuidado con la apostasía, esta es una de las advertencias más severas de que hay en las Escrituras, mis hermanos, que debemos poner mucha atención. Pero a la vez, este pasaje es una de las escrituras más polémicas. ¿Y por qué polémicas? Porque algunos, por ejemplo, algunos sostienen que las personas que se describe o lo que se describe en este pasaje son personas que han sido creyentes y que llegan a perder la salvación cayendo en el pecado o en la apostasía, y que ya no es posible recuperar su salvación. Eso es lo que dicen algunos. Pero la verdad, la realidad es que este pasaje no está hablando de si se pierde o no se pierde la salvación. No está hablando de eso. No está hablando de algo que ya sucedió. No, lo que advierte en él no es algo que ha ocurrido todavía en los creyentes judíos a los que se les escribe, y yo espero que tampoco suceda en nosotros. Por lo tanto, el autor está advirtiendo fuertemente sobre este peligro que pudiera pasar en algunos de los judíos a los que se les escribió, pero que también pudiera pasar en alguno de nosotros, los que venimos a la iglesia. Si no avanzamos a la madurez, ya que muchos de los creyentes judíos, fíjense bien, muchos de esos creyentes, por causa de su aferramiento a sus tradiciones religiosas y a su falta de entendimiento a las escrituras, se encontraban en una inmadurez espiritual después de tanto tiempo, y se encontraban en el peligro de regresar al judaísmo y rechazar el mensaje del evangelio, y al hacer esto apostatarían y sería ya imposible que vinieran al arrepentimiento. Sea como sea, mis hermanos, lo que se nos exhorta en este pasaje es un llamado fuerte, una advertencia fuerte, clara, de no rechazar a Cristo, y que los que rechacen a Cristo jamás serán salvos, pues Cristo murió una sola vez y para siempre, y no volverá a ser nuevamente crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, vamos a analizar este pasaje rápidamente, comenzando en el verso 4. Dice, ¿por qué es imposible? La palabra imposible aquí nos muestra el claro significado de lo que va a suceder en alguien que apostata. Será imposible que esta persona que apostate llegue a experimentar un genuino arrepentimiento, es decir, nunca lo va a vivir. Recuerde que el arrepentimiento es un fundamento muy importante, lo acabamos de mencionar, para avanzar a la madurez. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Qué significa esto? Esto significa personas que han recibido la luz para el entendimiento del evangelio por el Espíritu Santo, y se les ha permitido conocer el mensaje del evangelio y de recibir el conocimiento del evangelio. Eso es lo que significa eso. Y luego dice, y gustaron del don celestial, es decir, que fueron personas que tuvieron aprecio por la salvación, o tienen aprecio por la salvación ofrecida por el evangelio. Este es el don celestial.
Y luego sigue diciendo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Espíritu Santo los hizo partícipes de conocer la verdad del Evangelio predicado a ellos, porque el Evangelio, ¿por quién fue inspirado el Evangelio? Por el Espíritu Santo. Algunos interpretan ahí que es el que recibieron al Espíritu Santo. No está hablando de eso. Está hablando del mensaje del Evangelio. Así que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Vea este tipo de personas, todos los privilegios que tuvieron. Es decir, que estas personas incluso llegaron a experimentar la obra de la palabra de Dios, que es eficaz, que es viva, que es poderosa, dice, en sus vidas, pero también experimentaron la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Digo, para que lo entienda. ¿Se acuerda que ahí en Mateo 7, del 21 en adelante, Jesús dice: algunos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Fíjense cómo llegaron a ser partícipes de ver los eventos sobrenaturales de la palabra de Dios. Pero luego, que es lo importante de este pasaje, es la palabra que sigue en el verso 6, que dice: y recayeron. Es decir, tuvieron todos estos privilegios que mencionamos y explicamos, pero dice, recayeron. Este es el mensaje, esta es la advertencia. La palabra recaer significa caer fuera del camino de la fe. Significa apostatar. Significa alejarse de Cristo, apartarse de Cristo, desviarse de Cristo. Pero escuche lo que le voy a decir, porque muchos piensan que apostatar es retirarse de la iglesia, estar fuera de la iglesia, irse a otras sectas y a otras cosas nada más, y estar renegando de la fe en Cristo. No. Es importante que consideremos que no solamente se refiere a una negación abierta de las personas y a un alejarse de la iglesia, sino se refiere a personas que van a permanecer dentro de la misma iglesia, pero que con sus vidas en apariencia y en falsedad vivirán en una total apostasía, creyendo que están bien. Una confirmación de un pasaje paralelo a esto sería, por ejemplo, segunda de Timoteo 3:1 hasta el verso 5, cuando Pablo está hablando que vendrán tiempos peligrosos en la iglesia y se levantarán hombres, y luego da características de esos hombres apóstatas, amadores de sí mismos, y da una lista de cosas tremendas. Pero son hombres, personas que van a estar ¿dónde? Dentro de la iglesia. Estos apóstatas, este mensaje, esta advertencia de apostasía, mis hermanos, se está hablando en un mensaje directo a la iglesia, porque va a haber muchos dentro de la iglesia que pueden caer en esta apostasía. Por eso escucha la advertencia. Por eso el llamado es: debemos de tener mucho cuidado. ¿Con qué? Con la apostasía. ¡Hey! Yo soy salvo. Está bien, qué bueno que seas salvo, qué bueno que tengas esa seguridad. Pero déjame decirte, no por eso debes descuidar la apostasía. Debemos tener mucho cuidado con la apostasía. Dice el verso 6, la última parte: sean otra vez estas personas renovados para arrepentimiento. Nos está diciendo la imposibilidad que existe para los que caigan en la apostasía de que experimenten el arrepentimiento o experimenten la regeneración en sus vidas. La regeneración quiere decir el nacer de nuevo en Cristo Jesús. Esta es una advertencia, mis hermanos, muy clara contra la dureza del corazón, contra la falsedad, contra la apariencia,
que nos puede llevar a la imposibilidad de cambio alguno en nuestras vidas. Y termina diciéndonos, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La acción de apostatar, quien la ejecuta en su vida, está hablando de aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio y se van al mundo, siguen viviendo en el mundo, tienen aprecio por el Evangelio, tienen aprecio por la salvación, pero siguen viviendo en el mundo. Se vuelven al mundo, se les ha presentado el mensaje de la cruz y se vuelven a la vida de pecado, siguen viviendo vidas de pecado, siguen viviendo vidas de desobediencia y rebelión contra Cristo, sin llevar a cabo un genuino arrepentimiento en sus vidas, sin volverse nunca a Cristo. No importa cuánto se les ha transmitido del amor y del perdón de Cristo, son personas que se vuelven a sus tradiciones, a sus obras, siguen confiando en ellos mismos, siguen viviendo vidas de pecado. Y por causa de esto, mis hermanos, desprecian y deshonran el sacrificio del Señor Jesucristo, como si no hubiera sido suficiente su sacrificio. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, fue suficiente para quienes creen en Él y le obedecen. Amén. Por eso termina el autor en el verso 7 y en el verso 8 ilustrándonos el significado de esta advertencia. Y lo ilustra con dos tipos de tierra, muy claramente. No hay un intermedio, son dos tipos de tierra. La buena tierra, que bebe la lluvia, son aquellos creyentes que beben la palabra de Dios, que representa esta lluvia, y producen frutos para Dios y para Cristo. Estos son bendecidos por Dios. En cambio, la mala tierra son aquellos que beben la lluvia. Dijimos que es la palabra de Dios, pero sus frutos son malos, no son frutos dignos de la palabra. Y el problema no es la palabra, el problema es la tierra, es el tipo de tierra, ese tipo de tierra que no realmente se compromete con Dios, que apostata, porque de eso está hablando realmente. Y este tipo de tierra mala que produce espinos, dice, va a ser reprobada. Así que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado de todo esto, mis hermanos. Tenga mucho cuidado con la apostasía. Toda su vida usted tiene que tener cuidado con la apostasía. Amén. Toda la vida tenemos que cuidarnos de la apostasía, toda la vida. Y no solamente de la enseñanza, tiene que cuidarse de usted mismo. Como se lo dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Vamos al tercer punto que debemos hacer. Llevamos dos cosas que debemos hacer para avanzar a la madurez. La primera, establecer correctamente los fundamentos en nuestra vida. Y la segunda, dijimos, el que debemos tener mucho cuidado de la apostasía. Tercer punto que el autor nos habla es que debemos vivir en las evidencias de nuestra salvación. Pregunto, ¿cuántos tienen su salvación? ¿No están seguros? Para darles un mensaje de salvación. ¿Cuántos tienen salvación? Ok. Si usted tiene salvación, si usted está seguro de su salvación, pues usted tiene que vivir en las evidencias de su salvación. Y eso es lo que el autor termina diciéndonos del verso 9 hasta el final. Dice en el verso 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, por eso les dije que lo que acaba de describir no ha sucedido. El verso 9 lo confirma. Dice: pero en cuanto a vosotros, es decir, a los creyentes judíos que les está hablando, oh amados, estamos persuadidos, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, es necesario que yo les advierta, es necesario que atendamos a las advertencias, pero
El autor está diciendo aquí claramente que están persuadidos de cosas mejores para los creyentes. Es decir, el autor tenía buenas esperanzas de los creyentes, como yo creo debemos tener buenas esperanzas de cada uno de ustedes respecto a la salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar a la madurez, vivir en las evidencias de nuestra salvación. ¿Cuántos de ustedes saben que existen señales evidentes de salvación? ¿Cuántos de ustedes saben que hay marcas seguras de gracia que tú y yo debemos estar viviendo y las que nos deben diferenciar de los apóstatas? Marcas seguras de gracia. ¿Cuáles son? Verso 10, vamos a conocerlas. Vamos a ver la primera. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Evidencia número 1 dice ahí que debemos estar creciendo, viviendo, amando la obra de Dios y el trabajo de amor a los hermanos por su nombre. Fíjense bien, mis hermanos. Cuando nosotros hemos recibido nuestra salvación en Cristo, comienza el Señor a través de su Espíritu Santo a producir en nuestro interior un amor por la obra de Dios, un amor por servir en la obra de Dios. Nos vemos envueltos en la obra de Dios, deseamos estar en la obra de Dios, deseamos participar en la obra de Dios. El Espíritu Santo trae en nosotros un impulso para aprender a trabajar por amor, sirviendo a los demás. Sirviendo sin necesidad de querer obtener algún beneficio. Yo sé que aquí hay muchos que están sirviendo. Por ejemplo, allá tenemos a los maestros adentro que están sirviendo a los niños. Hace un momento vemos a todos los de la alabanza, están sirviendo a Dios. Y yo creo que lo están haciendo por amor, en el trabajo de amor por los hermanos, por Cristo. Y así tiene que ser. Tenemos que servir de esa manera. Tenemos que aprender a servir de esta forma y madurar en nuestro servicio y en nuestro amor a la obra por Dios. Cristo nos enseñó esto. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos que servir los unos a los otros. Tenemos que aprender a este trabajo de amor. Pero muchas veces, mis hermanos, en el servicio nos vamos a encontrar con dificultades complicadas, incluso desánimos. Muchas veces en el servicio va a venir el desánimo. Y como que en ese desánimo llegamos a pensar y a decir: es que Dios no está mirando mi trabajo, Dios no está mirando mi dedicación, Dios me ha olvidado. Y no, aquí nos dice el autor, les dice a ellos: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Él no es injusto, Él no olvida, sino más bien tenemos que entender, mis hermanos, que tenemos un Dios que es justo. ¿Cuántos saben que su Dios es justo? Y si tenemos un Dios justo, tenemos que saber que ese Dios justo, si no tenemos una recompensa, es porque Él tiene un propósito en esas dificultades. Él tiene un propósito en aquello que estás viviendo. Él no quiere que te desanimes. Él quiere que te levantes del desánimo, pero que vayas a la madurez, que madures, para que nunca te venza el desánimo, para que no te pase lo que le pasó a Elías. ¿Recuerda qué le pasó a Elías cuando supo que la reina Jezabel quiso venir a matarlo? Ahí va huyendo de ella hasta llegar solo a un enebro, sentarse ahí y dice: Señor, no soy mejor que mis padres, así que quítame la vida. Yo sé que hay muchos de ustedes que se han desanimado de tal manera que han llegado a decirle alguna vez al Señor: quítame la vida. El Señor quiere que vayas adelante.
Hay mucho por hacer, como se le dijo a Elías: levántate. El Señor tuvo que darle alimento para fortalecerlo. El Señor te da el alimento de su palabra para que te fortalezcas y vayas adelante, porque todavía te resta mucho camino. Todavía hay mucho que hacer en la obra del Señor y en el trabajo de amor por los hermanos. Hay mucho que hacer y tenemos que ir adelante. Esta es una evidencia. Esta es una marca de la salvación, esta es una marca de la gracia, que tenemos que estar en un amor por la obra de Dios y trabajando por amor en el servicio a los hermanos. Número 2, la segunda evidencia en el verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La segunda evidencia: debemos vivir, mis hermanos, permaneciendo en la fe y creciendo en ella, madurando en la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. El cristiano se tiene que gozar en sus triunfos, pero se tiene que gozar más cuando llegue al final de su carrera y pueda decir como Pablo: he acabado, he peleado la batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de la vida. Así que, mis hermanos, igual nosotros, el creyente debe ser diligente hasta el final. Y esta palabra diligente, que tiene que ver con la palabra solicitud, significa ser pronto, rápido, celoso, apresurado para llegar a la meta. Así tenemos que ser, cristianos: apresurarnos hasta alcanzar la madurez, la estatura de un varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también esto nos demuestra, mis hermanos, cuánto nos falta. Hay un hermano que yo no sé, yo creo que ustedes lo conocen porque Chuy lo ha mencionado muchas veces, el hermano Pablo Hunter. En una ocasión, en una reunión de pastores, yo lo oía decir al hermano, el hermano tiene más de 70 años en el ministerio, y un día en la reunión dijo: hermanos, me falta mucho. Y entonces yo dije: uy, pues ¿cuánto me falta a mí? Así que, mis hermanos, este mensaje de perseverar, de persistir en la fe hasta el final, eso nos hace pensar que aún nos falta. Todavía nos resta mucho por alcanzar. No te quedes en el nivel que estás. Ve a otro nivel de madurez en tu fe. En nuestra vida espiritual tenemos que crecer, mis hermanos. Tenemos que progresar en la fe, así como la vida de Abraham. Si estudiamos la vida de Abraham, cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, tú vas a ver en la vida de Abraham, un Abraham que va creciendo en la fe. Comete algunos errores de su inmadurez, pero luego muestra que crece, y ahí va creciendo hasta llegar al nivel máximo de su fe, cuando Dios le pide que le entregue a su hijo único. ¿Sabes cuándo va a ser el nivel máximo de tu fe? Cuando estés dispuesto a entregar todo lo que más aprecias de ti. No podemos conformarnos como estamos. No podemos ser perezosos, mis hermanos. Tenemos que esforzarnos en el crecimiento de nuestra fe hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No se dé por vencido. Vamos al tercero. Verso 12 al 15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? Alcanzó la promesa. Tercera evidencia en la cual tenemos que estar viviendo de nuestra salvación. Debemos, mis hermanos, no solo crecer en la fe, también debemos crecer en la paciencia. Voltea con tu hermano y dile: paciencia. Ambas son importantes. Ambas son evidencias importantes en una persona salva. El propósito, mis hermanos, de que hayamos sido hechos salvos tú y yo, no es para que seamos perezosos.
No es para que seamos descuidados, sin aprecio por el evangelio o las escrituras. Tenemos que esforzarnos en las escrituras. Tenemos que esforzarnos en estudiar la palabra de Dios y aprender, como en este caso se nos está invitando a ser imitadores de aquellos ejemplos que se nos presentan en la palabra de Dios, que por la fe y la paciencia heredaron ¿qué? Las promesas. El autor les pone un ejemplo de un personaje importantísimo para los judíos. ¿Quién era este personaje? Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: Abraham, te voy a bendecir abundantemente. Abraham, te voy a multiplicar grandemente. Y Abraham, mis hermanos, aprendió a esperar con paciencia y alcanzó la promesa. Así se nos invita a ti y a mí a crecer en la paciencia. Hermanos, nos falta aprender paciencia. Nos desesperamos muy fácilmente. Paciencia, la palabra paciencia significa un temperamento largo de aguante. Un temperamento de soporte, de espera, de una paciencia sin límite de tiempo. Por ejemplo, hablando de Abraham, ¿cuántos años tuvo que esperar Abraham la promesa de un hijo? 25 años. Tú tienes 3 meses y ya no me responden. 3 meses, 25 años. ¿Saben cuántos años esperó su hijo Isaac para que Dios le diera a sus 2 hijos, al velludo de Esaú y al lampiño de Jacob? 20 años. 20 años esperando la promesa. Mis hermanos, tenemos que aprender. Este es avanzar a la madurez. Estas son las marcas de las evidencias de nuestra salvación. Creciendo en la fe, creciendo en la paciencia. Pero este es uno de los grandes problemas que enfrenta el cristiano, que desconoce que su fe debe de ir creciendo cada día, de tal forma que logra más paciencia, más espera para ver el cumplimiento de la promesa. Y déjame decirte una cosa: entre la fe y la paciencia, ¿sabes qué hay? La prueba. Santiago capítulo 1 verso 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce? ¿Cuántos quieren paciencia? Ahora sí nadie levanta la mano, ¿verdad? Pero el Señor conoce a sus hijos, y el Señor sabe cuando sus hijos necesitan paciencia, y el Señor nos mete en pruebas para traer a nosotros un crecimiento de carácter, un temperamento de largo aguante, de aguantar. Y te viene una embestida y te viene otra embestida, y no importa, mis hermanos, lo que te esté pasando alrededor, sabes aguantar, porque estás madurando. Y esa es una marca, esa es una evidencia de tu salvación. Amén. Un atleta, mis hermanos, entrena duro para la competencia y corre con disciplina para lograr la recompensa que le espera en la meta. Así el creyente debe entrenarse duro en el crecimiento de su fe y en el crecimiento de su paciencia. Aprender a correr con disciplina para llegar al final y obtener el premio. ¿Cuántos quieren llegar al premio del supremo llamamiento que es Cristo Jesús? Tenemos que correr, mis hermanos. Correr con fe y paciencia. Déjenme seguir porque me faltan 2 rápidamente. Verso 16 al 18 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza de la
delante de nosotros. Cuarta evidencia: debemos crecer en vivir confiados en la inmutabilidad del consejo de Dios. Este consejo se refiere a su palabra, es decir, debemos crecer en vivir confiados en la inmutabilidad de su palabra. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no lo hará; habló y no lo ejecutará. Mis hermanos, Dios interpuso juramento. Y cuando Dios jura, es el que puede cumplir las cosas mejor que cualquier hombre. El hombre jura y al rato cambia. Dios es inmutable en su naturaleza y en su palabra. Por dos cosas inmutable, dijo ahí, Él va a cumplir su juramento. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Por un lado, la naturaleza de Dios, es decir, quién es Dios. Y por otro lado, sus promesas. Imagínense qué cosas nos deben alentar. ¿Por qué debemos confiar en nuestro Dios? Porque tenemos un Dios que es inmutable, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sus promesas no cambian. Sus promesas son firmes. Ahí están. Dios las va a cumplir. Y si Dios ha prometido que un día tendremos la redención total de nuestra vida, así va a ser. Pero tenemos nosotros que confiar en la inmutabilidad de su consejo. Dios es inmutable en su palabra no cambia, sus promesas no cambian. Así que, mis hermanos, tenemos que fundar nuestra fidelidad en esa inmutabilidad de Dios. Y por último, verso 19 al 20, la última evidencia. Dice el verso 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Número 5, debemos crecer en vivir bien agarrados y con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. El autor nos está hablando aquí de la esperanza. ¿Qué esperanza? Esa esperanza de nuestra total y completa salvación. ¿Cuántos saben que todavía nuestra salvación no ha sido terminada completa? Jesús ya la realizó, pero nuestra salvación completa va a culminar cuando tú y yo seamos resucitados de entre los muertos, o seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es nuestra esperanza, una esperanza que debe de ser nuestro refugio, nuestra firme ancla. Es decir, que mientras tú y yo permanezcamos en este mundo, no estamos todavía en tierra firme. Es como si estuviéramos en alta mar, y para no ser llevados de aquí para allá por las olas y las tempestades, la esperanza de nuestra redención total debe de ser esa ancla que nos va a mantener firmes y estables en medio de las olas de maldad del mundo. Amén. Antes bien, esta ancla, mis hermanos, esta ancla se refiere que tú y yo estemos bien agarrados de Dios, y nos hace pensar cómo únicamente en Dios podemos descansar tú y yo. Ahora fíjate bien, aquí nos está hablando del velo, de penetrar ese velo. Les menciona el autor de una parte del tabernáculo, el velo por el cual se entraba al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios. Y ahora menciona el velo que atravesó Jesús para estar en el lugar santísimo perfecto, que son los cielos. Y de esta manera decirle a los judíos y a nosotros, los que estamos escuchando la palabra, que ya no pongan los judíos de entonces su fe en los símbolos y en las figuras que había detrás del velo. Más adelante lo vamos a ver, porque el mismo autor a los Hebreos menciona sobre esto, de la superioridad de Cristo. Pero después del velo había muebles, había enseres que los judíos habían puesto su mirada en ellos, en el arca, en las tablas del pacto, en el maná que estaba en el arca. Ahí habían puesto su mirada, y el autor les está diciendo: hey,
No pongan su mirada ahí, porque eso nada más era una sombra. Pongan su mirada en aquel que abrió el verdadero velo para entrar al lugar santísimo perfecto que son los cielos. Pongan su mirada en Dios, pongan su mirada en Cristo Jesús, agárrense bien de Él. Y recuerden Juan 14:6, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Así que, mis hermanos, 3 cosas nos ha enseñado el autor que debemos hacer tú y yo para avanzar a la madurez. Número 1, dijimos, debemos establecer correctamente los fundamentos de nuestra vida. Número 2, debemos tener mucho cuidado con la apostasía. ¿Cuánto tiempo? Toda nuestra estancia en esta tierra. Y número 3, ¿qué debemos hacer? Vivir en las evidencias de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Cuán agradecidos debemos estar contigo. Cuán agradecidos por la revelación de tu palabra, por Cristo, que es la revelación suprema, por tu Espíritu Santo, que es quien nos ilumina, nos da el entendimiento para comprender tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias porque nos advertiste del peligro de la inmadurez. Pero ahora, Señor, ahora nos alientas a avanzar a la madurez. Ahora nos alientas a no estancarnos, a no conformarnos, a no quedarnos en este nivel donde estamos. Ahora nos alientas a avanzar a otros niveles de madurez. Ahora quieres, Señor, que vayamos hasta llegar a ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ahora quieres que vayamos a esa madurez. Y, Señor, nos enfocamos en Cristo, porque nuestra meta es Cristo. Nos enfocamos en Él. Señor, gracias por advertirnos una vez más del cuidado que debemos tener sobre la apostasía. Oh, Señor, queremos vivir en las marcas y en las señales de tu salvación. Esta es una manera de cuidarnos de la apostasía: el amar tu obra, el estar en el trabajo de amor por los hermanos, el de permanecer y mantenernos en esa fe hasta el final, crecer en la fe, madurar en paciencia. Oh, Señor, cuánto necesitamos caminar, cuánto necesitamos avanzar. Dígale al Señor, hermanos: Señor, yo quiero madurar, yo quiero llegar a esa estatura, pero solamente contigo lo puedo lograr. Solamente con tus fuerzas y solamente haciendo tu voluntad es como voy a poder alcanzar esa estatura. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Que el Señor le bendiga.